Hola, ¿qué tal amigos y amigas de BrainTech? Vamos a comenzar un nuevo tutorial más sobre React.js y en esta ocasión vamos a ver acerca de los componentes, a cómo reutilizarlos y vamos a crear algo similar a esto, muy básico. Tenemos lo que viene siendo algún ejemplo de código que vamos a estar realizando desde cero para poder ver cómo poder reutilizar componentes dentro de React. En este proyecto solamente tengo un script de components.js y un archivo básico HTML, y con eso es todo con lo que vamos a iniciar. Bien, vamos a hacerlo desde cero. Primero que nada necesitamos instalar lo que viene siendo las herramientas de desarrollo de React. Para ello nos vamos a dirigir a la página oficial React.js y posteriormente abriremos la primera opción. Una vez que estemos dentro de la página oficial, nos vamos a ir a Docs y si ustedes se dan cuenta, en la parte de acá dice Offline Transform. Necesitamos instalar con npm este plugin. Entonces nos vamos a la terminal, ejecutamos npm install -g react-tools, damos un enter y se instala la librería para poder trabajar más cómodamente. Después que tengamos eso, vamos a crear una carpeta en donde vamos a almacenar nuestros archivos. Yo lo voy a llamar tutorial. Dentro de esa carpeta vamos a crear una nueva que se llame src, una carpeta en la cual voy a almacenar la imagen, una carpeta en donde van a estar los archivos compilados, le vamos a llamar dist. Dentro de src creamos una carpeta que se llame js, en donde van a estar nuestros componentes. Nos ubicamos dentro de esa carpeta y allí nos vamos a posicionar. Ok, nos vamos a Sublime, vamos a Project, Add Folder to Project, elegimos tutorial y aquí tenemos las carpetas. Creamos un archivo nuevo donde dice src. En la carpeta js le ponemos el nombre de componentes, components.js, y posteriormente crearemos un index index.html muy básico. Vamos a cambiar aquí el título, le vamos a poner componentes, reutilizar componentes, y eso es todo. Ok, vamos a crear un div con un id container y vamos a cargar React. Entonces todavía no copio el script, para ello voy a poner script src, va a ser igual a src diagonal react.js, y voy a cargar de una vez también mi script que va a almacenar mis componentes. Entonces está en la carpeta src diagonal js
diagonal components.js. Muy bien, por el momento es todo. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a copiar lo que viene siendo el script de React para poder trabajar con él. Entonces lo pego ahí y ya tengo React vinculado, ¿sale? Entonces aquí vemos que está React y tenemos nuestro archivo de componentes. Lo vamos a abrir. Voy a aumentar más la tipografía para que vean. Creo una variable que se llame avatar. Esta va a ser igual a react.create class. Ok, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a crear un nuevo componente y ejecuto el método render, que va a retornar lo que viene siendo un div con el siguiente contenido. Profile pic username. Bien, entonces después de colocar esto, vamos a llamar lo que viene siendo el componente que dice profile pic, que no va a ser más que una imagen, y voy a retornar lo siguiente. Username va a hacer referencia a la propiedad que nosotros le vamos a pasar como parámetro de este componente, y la vamos a ejecutar de la siguiente manera: this.props.username. ok, y de la misma manera lo haremos con el componente profile link. Entonces, ¿qué es lo que estoy haciendo aquí? Estoy llamando a los componentes que posteriormente voy a crear. Le estoy pasando como parámetro username, y esto significa el valor que yo le voy a asignar. De esta manera nosotros hacemos referencia a la propiedad, ¿sale? Entonces creo lo que viene siendo el componente profile pic, que va a ser igual a react.create class. Pasamos como parámetro el render. Me va a renderizar una función anónima que contendrá lo siguiente. Va a retornar
¿Qué me va a retornar esta función? Como sabemos, este componente va a almacenar lo que viene siendo la imagen. Se los muestro aquí esto, lo que ven aquí, pertenece a lo que viene siendo un componente. Este botón de acá va a ser otro componente. Entonces vamos a asignarle que este componente me va a retornar una imagen. Le vamos a agregar el atributo src y decimos que esa imagen se encuentra en la siguiente ruta. En img concatenamos this.props.username, porque recordamos que tenemos esta propiedad aquí. Entonces el valor que yo le pase va a ser el mismo valor o va a ser el mismo nombre de ese archivo. Concatenamos la extensión, ¿sale? Y con esto estaremos vinculando nuestra imagen. Ok. Otra de las cosas es que nosotros podemos definir las dimensiones que queramos que esta imagen tenga. Entonces voy a crear un objeto que se llame dimensiones y va a almacenar un objeto, ¿sale? Entonces ese objeto va a estar compuesto por un ancho, el cual va a tener un valor de 250 y un alto de 250, ¿sale? Entonces aquí dentro de mi componente le voy a agregar el atributo white y entre llaves voy a llamar al objeto, sería dimensiones punto white y concateno el valor en píxeles. Entonces me va a retornar el valor que tengo acá, 250, y todavía no le he puesto la anchura, pero después vamos a ver qué pasa con esto. Vamos a crear el otro componente que es profile link, es igual a react.create class, y si se dan cuenta es prácticamente lo mismo que estoy haciendo en todos los casos. Entonces esto me va a retornar lo siguiente. Si se trata de un link, entonces sería un enlace. Ok, dentro del enlace voy a colocarle lo siguiente. Voy a decir que en su propiedad href me vaya o me redireccione a la siguiente parte: https:// www.facebook.com/ this.props.username. ok, entonces con esto lo que estoy haciendo es vincular mi enlace a mi cuenta de Facebook o la cuenta del canal de BrainTech. Entonces, ¿y qué quiero que diga en como texto del enlace? Va a decir lo mismo. Entonces le ponemos 10.props.username, ¿sale? Y con esto ya tendremos nuestros componentes bien armados. Tenemos el componente principal, que es el que voy a estar utilizando. Tengo lo que viene siendo la llamada al componente externo,
Es más, aquí lo voy a poner componentes. Componentes utilizados, que son estos dos. Y recuerden, esto de acá que ven, lo que dice this.props.username, cuando yo voy a efectuar el render final, o sea, donde yo voy a colocar el resultado, va a ser sustituido por lo que yo quiera que diga, por ejemplo, braintech.la. Entonces, todo lo que yo haya definido en mi componente profile pic con esta misma instrucción va a ser pasada o va a ser reasignada o renombrada, para que me entiendan. Entonces, cuando yo ejecute este script, pues el resultado va a ser que yo tengo una imagen que tiene un nombre que es braintech.la y que tiene una extensión .jpg, y así mismo pasa con el link. Yo voy a redireccionar a un perfil de Facebook que tiene el mismo nombre. Entonces realmente es muy sencillo utilizar esto, ¿sale? Entonces voy a borrar este comentario. Recordamos que los nombres de nuestros componentes siempre terminan con una diagonal, como sintaxis XML. Entonces voy a crear lo que viene siendo el render final para que se muestre en la página react.render, que lo que va a hacer, me va a retornar el primer componente, avatar, y recordamos que tiene un atributo que es user name, y aquí es donde nosotros le vamos a tener que asignar el valor. Entonces decimos braintech.la. Segundo parámetro, donde queremos colocar el componente, document.getElement by id, y el nombre del id es container. Entonces allí es donde nosotros vamos a colocar nuestro componente, ¿sale? Muy bien, entonces vamos a ir a la consola para compilar todo esto. Decimos JSX-watch. Voy a compilar todo lo que esté en la carpeta JS de la carpeta src y la voy a pasar a la carpeta dist. Damos un enter y vamos a ver qué es lo que pasa. A ver, vamos a regresar. Es cierto, tenemos que estar en la carpeta raíz, entonces debemos de estar en la dirección, o sea, en la carpeta raíz, que es tutorial, y ahora sí ejecutamos el comando que habíamos ejecutado anteriormente. Creo que no está haciendo nada. Vamos a esperar unos momentos.
Oh, es cierto, aquí hay que cambiar la ruta porque como nos va a retornar un archivo compilado, entonces ese archivo está en this.components.js. Veamos por qué no quiere. Ok, listo. Entonces, la sintaxis para compilar o el comando para compilar es JSX espacio _watch espacio la ruta en donde están los archivos originales espacio y la ruta de destino. Entonces, ya nos acaba de dar como resultado un archivo ya totalmente compilado. Ok, entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a abrir esto en el navegador para ver qué es lo que nos va a retornar y ver si no tenemos ningún error. Entonces, ya tenemos, si se dan cuenta, el enlace, pero no tenemos aún la imagen. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a copiar una imagen del proyecto anterior. Entonces voy a copiar y verán que img, ahí está. Voy a recargar y listo. Ya tengo la imagen con las dimensiones que yo previamente le había asignado. Entonces, si me voy al código, aquí en el cambio las dimensiones, vamos a ponerle un 350 de anchura. Te darás cuenta que aumenta el tamaño de la anchura de mi de mi imagen. Entonces, realmente esto es muy sencillo. Entonces, con este tutorial terminamos. Y si nosotros queremos obtener algo similar a esto, lo único que tenemos que hacer es agregar un par de estilos y ya, ¿sale? Pero por ahora vimos cómo reutilizar componentes en React. Vamos a dar un repaso nuevamente. Recordamos, todos nuestros componentes tratemos de siempre iniciar con una letra mayúscula. ¿Por qué? Porque al momento de llamarlos dentro de lo que viene siendo la sintaxis XML, que es parecida a esta, si nosotros los nombramos con minúsculas, no van a mostrarse esos componentes, o sea, no nos va a regresar ningún resultado. Entonces siempre es recomendable empezar con una letra mayúscula, ¿vale? Entonces esto ha sido todo por hoy. Y esperamos vernos en un próximo tutorial dentro de esta semana. Recuerden también suscribirse al canal y compartan el video. También tenemos los tutoriales de Gulp.js, que es un automatizador de tareas. Esperamos que también continuar con estos videos y pues ya es todo. Nos vemos en un próximo. Bye.